eternidad. Y es también un poco lo que esta tarde pues se trata de que podamos reflexionar, que podamos ver, que podamos incluso dialogar con el ponente que esta tarde tenemos. Esa es la vocación con la que nace esta universidad, el poder transmitir el Evangelio, la doctrina de Jesucristo, la de que nosotros podamos conocer el misterio encarnado de Dios hecho hombre, y que si se ha hecho hombre, evidentemente se ha hecho hombre, para que nosotros podamos reconocer perfectamente cuál es el proyecto que Dios tenía sobre el hombre, es decir, quién es el hombre, pero también que podamos conocer el camino que conduce hacia la eternidad de Dios. Y pasa necesariamente no por ser ángeles, que no somos, sino por ser hombres, que sí fue para lo que fuimos creados. Yo ya simplemente me callo, porque yo no quiero entrar en el terreno que no me corresponde, que para eso lo hemos invitado para que venga esta tarde, ¿no? Si no, ya me hubiera puesto yo, no haría falta más. Y simplemente pues darle la bienvenida también a don Humberto, que esperamos que pueda sentirse aquí como en casa, aunque está a muchos kilómetros de distancia. Viene, bueno, ahora lo dirá Rubén, pero viene de Colombia. Allí hay otra Cartagena, aunque no sea esta, no viene de Cartagena, pero bueno, pues aquí siéntase como en Colombia, aunque estemos en España. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de presentar al conferenciante que tenemos hoy con nosotros, quería saludaros nuevamente, como lo ha hecho don Antonio, y daros la bienvenida. Hemos organizado esta conferencia junto con la capellanía de la UCAM y con la colaboración de la Asociación Libertas, y nos hace mucha ilusión que podamos tener entre nosotros a Humberto del Castillo Drago. Bueno, pues Humberto del Castillo Drago lo conocí hace varios años en un canal católico, WTN, donde hablaba de varios temas, ¿no? Entre ellos hablaba de temas como los que va a tratar esta tarde, ¿no? Uno de ellos, la aceptación y el perdón, reconciliando las heridas afectivas, y sobre la afectividad y sexualidad, ¿no? Son dos temas que para mí me parecen cruciales. Decía Benedicto XVI que existe una emergencia educativa, ¿no? Hay una crisis del pensamiento, ¿no?, que viene precedida de una dictadura del relativismo. Siguiendo a José Ignacio Munilla, que todos aquí lo conocemos, al obispo de San Sebastián, junto a esa emergencia educativa hay una emergencia afectiva. Es decir, hay una crisis afectiva, hay una ruptura, ¿no?, entre lo que es el corazón y la cabeza, ¿no? Entonces, esa visión integradora, ¿no?, que nos va a dar Humberto del Castillo, yo creo que nos va a poner muy en claro conceptos que para nosotros son de vital importancia. Son conceptos para que tengamos una formación clara, unas nociones claras, porque tan importantes son las razones como tan importante es el aspecto afectivo. Es decir, centrarnos solo en una emergencia educativa sería un error, igual que centrarnos solo en una emergencia afectiva. Lo que tendríamos que llegar a la integración. Para eso va a hablar Humberto del Castillo Drago. Él es un experto, él es director, él es peruano de nacimiento y está en Colombia, donde desarrolla su labor profesional. Es director del Centro Arete, donde en una visión antropológica del ser humano tratan todos aquellos aspectos que tratan al hombre, ¿no?, una perspectiva de una psicología cristiana. Es uno de los promotores de la psicoterapia de la reconciliación. Durante su primera charla es lo que nos va a explicar, ¿no?, sobre la aceptación, el perdón, la sanación de las heridas afectivas. Bueno, pues no voy a prolongarme más, dejo ya en manos de Humberto para que él desarrolle las. Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, lo primero pues dar gracias a Dios que me permite estar esta tarde con ustedes. Efectivamente, yo vivo hace 17 años en Medellín, Colombia. Medellín es una ciudad de alrededor de, ya debe
personas. Saben ustedes pues, que la capital es Bogotá. Soy peruano, pertenezco a una pequeña comunidad donde habemos hermanos y sacerdotes. Es una pequeña comunidad religiosa donde hay hermanos y sacerdotes, como digo, que se llama el Sodalicio de Vía Cristiana. Es una comunidad de origen peruano. Entonces, en estos momentos, yo tengo 11 años de psicólogo. Mi apostolado, mi misión, a lo que me dedico es a la psicología y concretamente a la psicología clínica. Entonces nosotros, desde que veníamos pues en el segundo año, tercer año, siempre teníamos una preocupación de hacer una psicología que no esté en ruptura, digamos, con una antropología cristiana y católica. Y eso fue lo que originó el centro Arete. Alguien, me imagino que muchos saben qué significa arete. No arete, ni areta, ni arepa. ¿Saben qué es una arepa? ¿No? Así como aquí y también en Perú comemos mucho pan, ¿no es cierto? Resulta que en Colombia como una sobremesa hay algo muy distinto que son las arepas. Entonces, arete, ¿qué cosa es? Un tipo de amor, una alianza. Arete es una palabra griega que significa virtud, autoposesión, maestría personal, señorío de sí mismo. O sea, cuando ustedes van al latín, de la raíz, digamos, de virtud, van a encontrar virtus. Cuando van al griego van a encontrar arete. Entonces nosotros en el centro Arete, lo que queríamos, o sea, lo que fundamos, lo que iniciamos el centro Arete, queríamos empezar con un centro que no esté, que no se caracterice por el nombre de una patología, de la salud mental ni nada de eso, sino queríamos poner un nombre que exprese a lo que el hombre está llamado. Porque nosotros no somos nuestros problemas. Desde una mirada católica podemos decir, no somos nuestros pecados, nuestros vicios, no, nosotros estamos llamados a algo grande, estamos llamados a la felicidad, al amor, estamos llamados a vivir la virtud. Cualquiera de nosotros se puede deprimir, cualquiera de nosotros puede tener una crisis de pánico, cualquiera de nosotros puede tener una ansiedad generalizada o puede ir conformando también un trastorno de personalidad. Pero nosotros somos más que eso, porque estamos llamados a algo grande, a la felicidad, a la virtud, porque somos hijos de Dios, porque estamos llamados al amor. Entonces, en ese contexto es que fundamos el Centro Arete, somos un grupo de psicólogos. Ahí simplemente les explico este papelito que les han entregado, algunos pensaban que era el programa, no, simplemente, y lo digo rápidamente para entrar al punto, nosotros en el Centro Arete tenemos dos escuelas, que pueden ser virtuales o presenciales. Aquí está la Escuela de Familias Virtuosas y la Escuela de Afectividad y Sexualidad. Son cursos que nosotros damos online, virtuales o también presenciales, y ahí ustedes pueden entrar a nuestra página y ver, ¿no? También otro tema importante es que nosotros como psicólogos católicos cristianos hemos desarrollado una psicoterapia que se llama la psicoterapia de la reconciliación, que es en parte lo que voy a explicar ahora. Y eso, estamos dando una formación de lo que en Sudamérica y Latinoamérica se llama un diplomado. Un diplomado en Sudamérica son entre 80 y 200 horas, ¿no? Entonces, estamos dando un diplomado para psicólogos católicos. ¿Por qué decimos católicos? Porque algunos ya nos han dicho, no, porque ustedes son rígidos, cerrados, ¿no? No se trata de eso, sino que queremos advertirle a los psicólogos que van a seguir ese diplomado que nosotros arrancamos, empezamos por esa antropología. No vaya a ser, digamos, que luego se sientan pues engañados, etc., ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes nuestra página web y cómo ubicarnos. Muy bien, entonces yo soy psicólogo clínico, me dedico a atender personas. Tengo un máster, una maestría en psicología con énfasis en clínica. Entonces, yo me muevo, digamos, entre atendiendo personas, problemas afectivos, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, crisis de pánico, etc., y este tipo de cursos y talleres. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es,
yo voy a ir hablando y siempre, para no dejar las preguntas para el final, yo daré el paso a las personas que quieran preguntar. Yo quisiera que acentuemos el tema de las preguntas. Muchos de ustedes tienen muchas ideas que son muy importantes, vienen con una serie de saberes previos y sus opiniones son importantes, pero también venimos a aprender una serie de cosas. Entonces, por eso yo quisiera, por lo menos en las preguntas durante la conferencia, quisiera que acentuemos eso, más que comentarios u opiniones, preguntas. Y al final, como cierre, de pronto podríamos hacer ya algunos comentarios, ¿no? Entonces creo que así podríamos ir aprovechando el tiempo. Muy bien. Entonces la charla se llama Aceptación y Perdón, reconciliando las heridas afectivas o mis heridas afectivas, con base a un libro que que editamos en el Centro Arete, que se llama Reconciliación de la Historia Personal. ¿No? Este libro, Reconciliación de la Historia Personal, es un cuaderno de trabajo. No es un libro de autoayuda. Hemos traído solamente 10 ejemplares porque comprenderán pues, que desde Medellín es un poquito difícil traer los libros, aunque no batí mi récord. Le contaba a Robert que cuando yo presenté mi libro en México llegué con 100 libros, ¿no? Entonces, inclusive me pararon en la aduana y me dijeron, hey, ¿qué es eso? ¿No? Estuve con Aquilino Polayo, un psiquiatra católico muy renombrado, y le conté, ¿no? Y don Aquilino me decía, ¿y más te costó llevar los libros que escribirlos? ¿No? Pero bueno, hemos traído 10 de esos libros para quienes alcancen, o si no, también los pueden comprar en Amazon.com en formato electrónico, quienes quieren. También es importante, yo tengo un blog que se llama Psicología y Virtud. Ahí también me pueden seguir. Psicología y Virtud, hay como 60 artículos. Están los 2 libros que he escrito, etcétera, ¿no? Tengo un canal YouTube también, donde tengo una serie de audios. Un canal YouTube de Humberto de Castillo Drago, ¿no? Entonces, para quienes nos quieran seguir, pero bueno, ahí ya les iré explicando algunas cosas más. Muy bien, entonces, al empezar esta primera conferencia, nos hacemos esa pregunta: ¿por qué es importante el tema de las heridas afectivas? O sea, de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Es decir, vamos a hablar de qué son las heridas afectivas, ¿no es cierto? Y el método para reconciliar esas heridas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es por qué es importante el tema de las heridas afectivas. En primer lugar, hoy en día hay muchas personas tristes, ansiosas e infelices y no saben por qué. Es decir, hay mucha gente que llega al consulta y dice: doctor, hace 4 meses estoy muy triste, estoy mal o estoy muy ansioso, no quiero salir a la calle, ¿no? Y o sea, la gente no sabe por qué, y son personas que de pronto vienen amargadas, frustradas, alejadas de sí mismas y también de Dios, ¿no? Esto es porque están rotos interiormente, a veces peleados con los valores fundamentales o los valores trascendentales, con el Ser Supremo, consigo mismos y con los demás. Hay muchas personas buscando revancha, odiando y tratando de encontrar justicia por sus propias manos. Hay otros que creen que haciéndose los bobos, sumidos en la inconsciencia, entre comillas, solucionan sus problemas. Ahora conversábamos en la mañana con algunos que muchas veces uno tiende a no aceptar sus problemas, a negarlos, o a vivir ciegos, etc. Hay muchas personas deprimidas y ansiosas. Ahí hay una estadística de la Organización Mundial de la Salud. Dice que en un año la Organización Mundial de la Salud hay 350 millones de personas que se deprimen. 350 millones de personas. Es muchísima gente. Y 300 millones de personas que les da algún trastorno de ansiedad. Llámese, por ejemplo, también crisis de pánico. Hoy en día es muy común la crisis de pánico. Y hoy en día es muy común también la ansiedad generalizada. Nosotros en el Centro Arete, en alianza con una emisora católica en la ciudad de Medellín, tenemos un programa semanal que se llama A los Psicólogos. La gente puede llamar, son los jueves a las 12 del día, también se puede seguir por internet. Es más, ahí en la emisora Santa María de la Paz, los programas que han grabado. Tenemos otro que se llama Psicología Cotidiana, que son los sábados.
Pero entonces llama mucha gente a decir, doctor, yo tomo fluoxetina, sertralina, hace 10, 15 años y sigo igual o peor. Probablemente ya no solamente están deprimidas, sino que tienen una depresión crónica, lo que se llama distimia, ¿no es cierto? O lo que el DSM-5 llama, pues, trastorno de depresión persistente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de salud, que muchas veces son desastrosos, pareciera que no nos quisieran curar. Yo no sé cómo sea en España, pero en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, uno cuando tiene síntomas depresivos, el sistema de salud, claro, uno va al médico familiar, se le llama acá también, el médico de familia, y él te manda al psiquiatra, y no te manda al psicólogo. Y es un poco raro, porque el psiquiatra es más costoso. O sea, a las entidades de salud les cuesta más pagar un psiquiatra que a un psicólogo. Por lo menos en Latinoamérica, tú le puedes pagar pues, 7 millones de pesos, digamos, $2.500, 3.000 euros a un psiquiatra y le pagas 1.000 euros a un psicólogo. Si tiene una maestría como la que yo estudié, que me costó $10.000, $12.000, pues 10.000 euros, digamos, poco menos, me pagarían ya $1.800. O sea, entonces, ¿por qué? Es un poco raro. Y yo no estoy en contra del psiquiatra. Simplemente lo que digo es, hay gente que no necesariamente necesita ir al psiquiatra. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Que la gente primero vaya a un psicólogo clínico, que el psicólogo clínico haga un diagnóstico, un plan de tratamiento, comience a intervenir y ahí vea si hay necesidad de que la persona vaya al psiquiatra. Porque ¿qué hacemos normalmente nosotros cuando vamos al psiquiatra? Comenzamos a medicarnos, a las 3 semanas nos sentimos bien, o antes, no, doctor, maravilloso, ya estoy bien, yo creo que ya no necesito esta pastilla. Mentira. Porque científicamente se sabe que la pastilla comienza a hacer el efecto desde la 3ª semana y comienza a hacer un efecto real en el cuerpo de la persona desde la semana 8, o sea, desde 2 meses de tomar la medicación. Yo tenía un paciente que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, no muy grave, pero lo tiene, que la primera vez que yo lo invité, porque le sugerí que vaya al psiquiatra, a la siguiente sesión ya no tenía ninguna obsesión. No, doctor, ya no tengo ninguna obsesión, estoy muy bien. Yo le dije, estoy haciendo milagros de vivo. Esto es rarísimo. No, simplemente el tipo tiene tanto miedo de que yo le diga que vaya al psiquiatra que se sana, entre comillas, se desaparece la obsesión. ¿Qué cosa es lo que quiero decir con todo esto? Que tenemos miedo de ir al psiquiatra, no queremos medicarnos en parte porque se nos estigmatiza, inclusive en nuestras mismas casas. Inclusive se estigmatiza a la familia, como la familia del loco tal o de la loca tal. Inclusive me pasó con una religiosa, que cuando yo le sugerí, porque también tenía un TOC ligero, pero lo tenía, de que vaya al psiquiatra, se hizo llorar. Porque me dijo, las hermanas, aquí en el convento me van a decir la psiquiátrica, la loca. Y claro, nadie quiere que le ponga un estigma así. Y miren, en un ambiente que uno podría decir, pero claro, hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, hay mucha impulsividad, etc. Entonces, el psicólogo, ustedes, y más aún en un sitio como España, como Europa, digamos, porque el psicólogo tiene que tener una especialización, un máster en clínica para poder intervenir. En Latinoamérica no. Nosotros acabamos nuestros 10 semestres, 9 semestres, salimos y atendemos gente. Y muchos colegas de pronto no saben nada porque no han hecho la especialización. Pero bueno, el psicólogo clínico que tiene los conocimientos, la experiencia, puede hacer un plan de tratamiento. Entonces ustedes cuando van al psicólogo, la idea es que les pidan un plan de tratamiento, objetivos terapéuticos. Porque la psicoterapia, queridos amigos, está hecho para que la persona mejore, no para que empeore. Y no tiene necesariamente que durar toda la vida, o 5 años, o 3 años. No necesariamente, depende del caso. Entonces, estamos ante un problema de salud mental muy complejo, por eso que hay tanta depresión y ansiedad. Hay teóricos como Arthur Friedman, pues, de
la terapia cognitiva conductual, que dice que la depresión es como la gripa, como el resfrío en los trastornos psicológicos. Hoy en día hay mucha dependencia afectiva o problemas emocionales. Tenía el caso de una muchacha que, bueno, fue solamente a 3 asesorías. En la segunda asesoría me dijo, doctor, denme una pastilla. Pastillas es cerca, ¿no? Pasta decimos en Colombia. En Colombia tenemos la osadía de decirle droga, ¿no? O sea, a la pastilla, allá en Colombia le decimos la droga, ¿no? Es un poquito raro, digamos, que en Colombia le digamos así, pero un poquito particular. Yo quiero mucho Colombia, vivo 17 años ahí, es más. Cada día me siento más antioqueño, paisa, hay que decir las cosas como son. Entonces ella me decía, doctor, denme una pasta para curarme de la dependencia emocional. Y yo le decía, pero para eso no hay que hacer un proceso. Y la niña esta me comienza a contar una cosa que yo cuando me la contó casi me salgo de la ropa, o sea, porque me dice, doctor, es que yo soy la amante, ustedes me van traduciendo, si no entienden algo, me levantan la manito, porque yo hablo entre peruano, colombiano, ahora español, que creo que hablar, o sea, casi. Allá, por ejemplo, al amante le decimos, en Colombia le decimos mozo o moza. En Perú, mozo o moza es la mesera, acá es el camarero. Entonces imagínense yo llegando a Colombia, ¡hey, moza! ¿No? Estaba llamando al amante. Imagínense entonces la diferencia. Entonces, esta chica me dice, doctor, es que yo soy la amante, la moza, ¿no?, de un taxista. Y yo ya sé que nunca voy a dejar de ser la amante. Nunca voy a dejar de ser la moza. Siempre él no quiere, me voy a quedar así, porque yo la escuchaba, síntomas iniciales, sigo preguntando. Ella me sigue relatando su historia y me dice, doctor, es que yo sí me siento esclavo de esa relación. Y me siento esclavo de esa relación porque me comienza a decir, yo necesito estar con él hasta el punto de que él, los sábados, cuando yo le pido que esté conmigo, él me dice que yo le dé la plata a él que deja de ganar cuando me viene a ver. Y cuando yo digo que casi me salgo de la ropa, ¿no es cierto? O sea, me dio ira, pero yo me quedé callado porque entenderán que un psicólogo no puede salirse de la ropa, entonces casi me salgo de la ropa. Pensaba pues en mis sobrinas, en mis hermanas, ¿no? Y ella le daba la plata. Imagínense, el tipo ganaba 100 euros pues, un sábado, 150 euros. Ella le tenía que dar eso. Imagínense ya, cada uno podrá llamar a eso como quiera. Eso es una dependencia emocional, eso es una esclavitud. Y hoy en día estamos sumidos en otras adicciones, ¿no? Adicción a internet, al sexo, a la pornografía, etc. Entonces, frente a todo esto es muy importante encontrar la causa de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, y emprender el camino de reconciliación, el sendero de aceptación personal y el encuentro con uno mismo y con el ser supremo, con los demás. Nosotros con el libro Reconciliación de la Historia Personal, aparte de este tipo de charlas que son más informativas, damos talleres de 4, 6, 8 horas, damos inclusive retiros con elementos más espirituales. Nos hemos encontrado con todo tipo de personas. El otro día me encontré con un muchacho que hacía 15 años su madre había muerto por una cuestión de negligencia médica. Y él no había hecho el duelo, seguía sufriendo. Entonces lo ayudamos con este sistema. O una chica también que se le murió la mamá. Ella llegó con mucha rabia a la terapia y no sabía por qué. Solamente decía pues, que sus compañeros ya casi que pedían cambio de oficina porque no la aguantaban, porque estaba muy iracunda, muy irascible, se peleaba con todo el mundo. Cuando comenzamos a hacer la historia nos dimos cuenta que ella tenía un duelo de por lo menos 8 años que no había hecho por la muerte de su mamá. Cuando la mamá muere, ella nunca acepta esa muerte. Inclusive la mamá muerta y le da golpes, ¿no? Y le reclama por qué se había muerto. A veces hay abusos sexuales, abusos emocionales, o sea, a veces hay una serie de heridas que tenemos ahí, de acontecimientos que no hemos sanado. El libro no trata de inventarles heridas a todos ustedes y no tratamos de inventar heridas a nadie, simplemente hacemos una toma de conciencia que esto nos puede pasar o nos pasa
y no sabemos por qué, ¿no? Entonces, por eso, encontrar la causa es fundamental. Entonces, vamos a seguir la metodología y los contenidos del libro que he mencionado, Reconciliación de la Historia Personal, que ya tiene dos ediciones. Como dije al inicio, el libro no es de autoayuda. El libro normalmente necesita que alguien, como decimos en Colombia, me colabore, o sea, me ayude, ¿no? Entonces, es un cuaderno de trabajo, ¿no? Un cuaderno de trabajo de reconciliación de heridas de distintos elementos de mi persona. No sé si se está viendo ahí por la luz, o tenemos que pararlo. ¿Se ve bien las diapositivas? No se quejen nomás con confianza, ¿listo? ¿Por qué lo hice? Para ayudar a que la persona se conozca y acepte todo su ser, vida e historia personal, de manera que pueda abrirse al rol de la reconciliación. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos amargados, tristes, rencorosos, irascibles, y no sabemos por qué, algo nos está pasando. Y es muy importante darnos cuenta que todos estamos aquí para ser felices, y para ser felices a los que nos rodean. Porque si tú estás rencoroso, si estás amargado, si estás triste, si estás deprimido, si estás ansioso, si tienes una crisis de pánico, eso no solamente te afecta a ti, sino que afecta a toda tu familia. Y desde una herida afectiva se puede ir desarrollando pues, problemas crónicos como los que señalo de una depresión crónica o trastornos de personalidad, etc. Son muchos los que sufren porque no se entienden, porque no saben lo que les pasa, porque arrastran distintas heridas que les causan dolor y se convierten en enfermedades espirituales, físicas e incluso en trastornos psicológicos. Como el hombre es una unidad bio-psico-espiritual, si tú tienes un tema psicológico, eso no solamente afecta a lo psicológico, sino que también afecta tu dimensión espiritual y afecta también tu tema biológico, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entender que somos una unidad bio-psico-espiritual. El libro entonces es un recurso, una herramienta para la reconciliación personal. Aquí está dirigido a cualquier tipo de persona, ¿no? Para una persona que quiera reconciliar sus heridas, ¿no? Y como digo, pues normalmente necesito a alguien que me ayude. Inclusive puede ser un amigo que me ayude a objetivar, obviamente un consejero espiritual, pero sabemos que lo católico cada vez es más difícil encontrar, entonces lo que me pueda dar dirección espiritual, no tanto porque no quiera, sino porque a veces no tiene tiempo, etc. O, obviamente, un psicólogo. Muy bien. Hasta ahí, entonces, en esta parte introductoria, quisiera saber si hay alguna pregunta. Dicen que cuando no hay ninguna pregunta es porque entendieron todo o no entendieron nada. Espero que sea lo primero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Yo siempre he pensado, quizá erróneamente seguro, que cuando tienes una depresión, no sé si la debes pasar a tener, o de alguna manera te quedas tocado ya casi para siempre. ¿Puede ser? Puede ser erróneo. No, sí tiene razón usted en el sentido de que, según las estadísticas hablan de que si usted pasa una depresión solamente con medicación, probablemente recaiga. Lo único que asegura, usted puede, por ejemplo, cuando uno está deprimido, uno no se deprime, o sea, uno no sale de la depresión necesariamente en 3 meses. Ojalá. Cuando uno comienza a tomar una medicación psiquiátrica, por lo menos es 1 año y medio y con supervisión de un médico. Lo que pasa es que a mí mi tía viene y me dice, no, Humberto, te vas a volver dependiente y tú ya estás bien, ahí a la dejo. Lo que genera la dependencia es que deje la medicación sin supervisión médica. Por eso es importante no automedicarnos. Entonces, ¿qué sucede? Yo paso la depresión, ya imaginémonos, pero que nunca hice psicoterapia, probablemente recaiga. O sea, las posibilidades de que recaiga son más cuando no he hecho psicoterapia. ¿Por qué? Esa es una cosa que no expliqué cuando hablé de la psiquiatría. Porque la psicoterapia te da una serie de medios, de recursos intelectuales, afectivos y volitivos para que tú manejes tu depresión. Por ejemplo, nadie sabe, o poquitos, por aquí hay algunos psicólogos de pronto, o gente que ha leído un poquito más. El principal antidepresivo natural es el ejercicio físico. Salir a caminar, salir a correr,
salir a trotar. Pero claro, cuando uno está down, digamos, bajo, el deprimido no quiere, no puede, no es que no quiere, sino que no puede hacer ejercicio físico. Es como cuando una persona está muy ansiosa, tú le mandas respiración y relajación y lo último que quiere hacer es respirar. O sea, respirar como ejercicio, no para seguir sobreviviendo. Entonces, por eso es que a veces uno tiene que remitir a psiquiatría. Yo a varios de mis pacientes le digo, mira, ¿sabes qué? No regreses a psicoterapia hasta que no te hayas medicado y venga la tercera semana, porque estás perdiendo tu práctica. Entonces, que él viene, claro, yo lo ayudo, intervengo con él, pero no hace las tareas. Pero no hace las tareas no porque no quiera, o porque sea malvado, o porque sea un bobo, no, sino porque su cuerpo, o sea, la depresión ya tomó su cuerpo. Y ahí vienen los 9 síntomas que señala el DSM-5 de la depresión. Problemas de concentración, insomnio o hiperinsomnio, ¿no? Come mucho o come poco, fatiga, ¿no? Pierde el placer por hacer las cosas, o sea, no quiere hacer nada. Y una tristeza patológica. Ahí he dicho 5 o 6 síntomas. Ideaciones suicidas es el más complicado, el síntoma 9. Entonces, usted tiene toda razón, la total razón. O sea, entonces por eso es importante el tema de la psicoterapia. Pero claro, como nosotros nos olvidamos que somos una unidad biopsicoespiritual, que somos un ser humano, y pensamos que somos un carro o una moto, entonces claro, le damos a la medicación, me siento un poco mejor y ya. Cuando lo natural y lo importante es que yo mismo, por ejemplo, estoy deprimido porque estoy peleando con mi hermana. Bueno, hagamos un ejercicio de aceptación y perdón de esa herida afectiva que causó, o estoy peleado, digamos, con mi novio o con mi novia o con mi jefe, o no acepto que me echaron del trabajo, ¿no es cierto? O un abuso emocional de algún pariente, o un abuso sexual. Yo en este momento estoy tratando a una persona que fue abusada sexualmente, ¿no es cierto? Y tiene un trastorno postraumático crónico y los efectos son muy fuertes y los síntomas de un estrés postraumático no salen a los 3 o 4 meses, o sea, es como un trastorno que va avanzando poco a poco que mucha gente no se da cuenta. Entonces por eso es importante el tema de la psicoterapia, ¿no? Entonces, pero claro, como nos queremos carros, tomamos la pastillita, nos sentimos un poco mejor, la dejamos. Y probablemente eso te venga otro episodio depresivo mayor. Entonces ahí ya la depresión se te va volviendo crónica. Y lo mismo la ansiedad. Una crisis de pánico. Si tú no manejas bien una crisis de pánico, se te vuelve trastorno. Tengo un caso de una paciente, yo estaba dando una charla así, y la tenía por acá, y cuando yo iba hablando, se ponía a llorar. Ahora tan fea mi chava, está llorando. Mentira. Entonces se me acerca y me dice, doctor, necesito una cita mañana lo más rápido posible, pero cuento corto, ya vine. Y me dice que ya había estado en una misa de sanación. En Medellín es una ciudad muy religiosa y hay mucho eso. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, porque obviamente hay varias de esas cosas que están aprobadas por la iglesia, que hacen parte, digamos, de la vida espiritual o de la espiritualidad católica. Pero bueno, ella había estado en una misa de sanación, vio una escena muy fuerte y ella se quedó tocada. Resulta que ella no puede entrar a ninguna iglesia y sobre todo no aguanta cuando el padre va a dar la homilía, y no es porque el cura está hablando aburrido, no, sino con cualquiera, ¿no? Entonces, como es una ciudad muy religiosa, la mamá que le decía, no, mi hijita, anda donde el padre tal que hace no sé qué cosas, anda donde la hermana no sé qué, y la mandaron donde 10 instancias espirituales, pero lo que ella tenía era crisis de pánico, no tenía ningún demonio, o sea, ella tiene todos los síntomas de crisis de pánico. Entonces, ¿qué cosa fue lo que le sucedió? Se le volvió un trastorno. Entonces, por eso ahí es muy importante decir, ya, esto es lo espiritual, y esto es lo psicológico, y esto es lo psiquiátrico. Entonces ahí hay que hacer un equipo. El psicólogo, que tiene que tener una experticia también sobre eso, ¿no? Cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra no entiende de estas manifestaciones espirituales, obviamente, no tendría por qué entenderla, sobre todo si no es un católico practicante. Y el sacerdote, que el sacerdote también tiene que tener algunos elementos, saber un poco de psicología y psiquiatría. Entonces hacer un equipo y decir, tú, esto puede ser una cuestión espiritual
o puede ser algo psicológico. En este momento, porque ya fue a 3 sesiones, mejoró un poquito y ya no volvió, o regresó, está peor. Trastorno de ansiedad generalizada y agorafobia con crisis de pánico. Agorafobia es la persona que tiene miedo de estar en un sitio así, encerrado, sale corriendo. Con crisis de pánico, el pánico tiene una serie de síntomas físicos, ¿no? Le comienza a latir el corazón, se ahoga, siente que hormigueo, o sea, síntomas físicos. Entonces miren cómo desde la ignorancia la gente se puede complicar la vida. Entonces es mejor ir a un psicólogo primero que hacer un proceso, porque hoy en día nos podemos enfermar y nos enfermamos, y es muy común. Hay estudios que hablan que dentro de poco ya de 4 personas hay uno que va a haber vivido o tener un problema psicológico. Nos puede pasar porque muchos de nosotros podemos ser vulnerables a eso. Y eso no es ni malo ni bueno, pasa. Yo quería hacerle un par de preguntas. Sí. La primera es la cantidad, según la estadística que usted ha dado, ¿no? La cantidad de personas que sufren estos trastornos hoy en día. Entonces yo le preguntaría, ¿cuál cree usted que es la causa? Yo me remito, por ejemplo, a periodos de la historia de España donde ha habido mucha dificultad, pobreza y situaciones muy complicadas que nos contaban nuestros abuelos y demás. Y sin embargo no había casos de depresión, había personas que tenían problemas gravísimos, como por ejemplo que tenían que poner un plato a su hijo de comida, ¿sabes? Y tenían que trabajar de sol a sol y a lo mejor tenían 10 hijos y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, no conocía ninguna ni a mi abuela ni a nuestras abuelas que tuviesen ningún problema psicológico. Y en la actualidad veo gente, me incluyo yo, claro, yo soy también de este tiempo, personas pues, con todas las comodidades, con problemas muchísimo más leves de lo que yo he hablado y tal. Sin embargo, hay esta vulnerabilidad que usted dice. De acuerdo. ¿Cuál es la causa? Es que mire, hay algo que se llaman los estresores ambientales, ¿no es cierto? Hoy en día, muchas de nuestras familias son familias disfuncionales, querramos o no. Ausencia emocional paterna, sobreprotección materna, relaciones tóxicas de los padres. Hoy en día los padres creen que solucionan el tema, digamos, no poniendo límites. Entonces la familia se volvió de una familia autoritaria, ¿no es cierto? Yo me formé con curas agustinos españoles, ¿no es cierto? Hace 40 y pico años, tengo 54, por decimos 49, yo empecé a ir con los curas españoles desde los 5 años y mi mamá decía, padre, pégale. Porque como yo perdí a mi padre a los 10 años, la teoría de mi mamá era que yo todo lo malo lo aprendí en el colegio, con mis amiguitos. Como si ella y mis hermanas pues sean unas anticas, ¿no? Entonces ella decía, padre, pégale. Y a los curas españoles ellos me tiraban una torta, ¿no? Sí. Una torta y uno le tenía que agradecer. Gracias, padre, porque no te tiraban. Y yo no tengo ninguna herida afectiva con ningún cura. Pese que a un cura me decía que yo era manzana podrida. Padre. El padre José Souto, no sé si ya está descansando en paz, ¿dónde estará? En algún lugar de España. Él consideraba que su método educativo era, para con Humberto del Castillo, era echarlo del colegio. Pero mi mamá estaba ahí, yo jugaba básquet, yo era indisciplinado, no sé si esto sonará fuerte, jodido, yo era jodido, molestoso, fastidioso, rebelde. Ya se imaginan cómo me dio aquí la adolescencia, me dio durísimo, con una rebeldía, que no tenía papá, no tenía autoridad paterna en la casa, ¿no? Entonces, claro, la familia, hay que revisar la familia, el tema de los valores. Hoy en día, ¿qué nos preocupa a nosotros? Lo que más nos preocupa es poder pagar nuestra tarjeta de crédito, es poder tener dinero, y tenemos muchas cosas que hace 10, 20, 30 años no teníamos. Padre, buenas, ¿cómo estás? Entonces vivimos en una aceleración, vivimos estresados, vivimos ansiosos. Entonces, todo eso va explicando, no. Los valores es un invento, pues, de hace cuántos años, ahora que el padre lo mencionaba. No es un invento, es un intento de decir, bueno, fijémonos en los valores, pero, y también, y como católico practicante lo puedo decir, aunque respeto que alguien no piense como yo, pero voy a decir mi opinión, porque puede ser alguien que no sea practicante y no hay ningún problema, pero yo pienso también que hoy en día estamos de espaldas a Dios, muchas veces.
Y eso no es espiritualismo, no es que yo me tenga que estar golpeando el micrófono. No es que le tenga que estar golpeándome el pecho con una actitud moralista, no, sino que simplemente yo creo que cuando yo tengo un sentido de vida, cuando tengo una relación, donde vivo el amor, donde vivo la amistad, donde vivo las virtudes, es distinto, ¿no? Entonces yo encuentro esa explicación ahí, ¿no? Por un lado en lo espiritual, en las familias disfuncionales, en la ausencia de valores, en ese mundo que nos estresa. Maravilloso que hayan tantas personas aquí en este momento. Estos temas efectivamente llaman la atención, ¿no es cierto? Pero hoy en día todos estamos apurados por salir a trabajar, por hacer, claro, ustedes viven en una ciudad que a mí me ha agradado mucho y que obviamente el ritmo de vida es distinto a una ciudad que puede ser, ahora te voy a poner más interesante, pero aún así, yo el otro día nosotros hicimos misiones psicológicas en una ¿cómo se llama acá? Como una especie de caserío, diríamos en Perú, en Colombia se llama una vereda, como la gente que vive en el campo, algo rural. Ahí encontraron, yo hablé con un niño de 8 años que me decía que quería agarrar a piedras, ¿no? Al hombre que se había ido con su mamá, porque había sido infiel. El niño sufría mucho. Es una vereda donde corre mucho más droga que en la ciudad, no voy a decir que Medellín, pero que la ciudad de esa vereda. Entonces yo decía, claro, uno se imagina que en el campo, uno se imagina que en tal ciudad esos problemas no existen, pero existen, porque somos seres humanos. Y porque igual estamos heridos, digamos, podríamos decir, de lo espiritual por el pecado, ¿no? Entonces, miren que esa es una característica del hombre contemporáneo. Sí, quería preguntarle, muy básicamente, ¿cómo definiría o cómo entiende lo que vendría a ser una herida afectiva? Porque hasta ahora hemos estado hablando bastante precisamente sobre cuáles son los problemas de ocasiones con la herida afectiva y tal, pero no me ha quedado del todo claro. Que no le has definido. Pero muy bien, tú me estás invitando entonces a que continúen con... Si no hay ninguna pregunta, en todo caso, si alguna antes de hablar con lo que son las heridas afectivas, vamos a hablar de qué cosa es la afectividad. ¿Listo? Entonces, vamos a tener dos definiciones de lo que es afectividad. Primera definición, capacidad de resonar interiormente, capacidad de vibrar interiormente. Todos los seres humanos vibramos interiormente, aunque a veces no nos demos cuenta. Aquí hay emociones, sentimientos, pasiones, ilusiones, motivos. Vamos a poner varios ejemplos. Imagínense que esto comienza a temblar en este momento, entonces a cada uno de nosotros, ¿qué nos va a dar? Si esto comienza a temblar, si hay un temblor, ¿qué pasa dentro de nosotros? Miedo, temor, alguna angustia, uno va a salir de esa puerta, nos va a quedar chico, van a rozar por el libro, qué sé yo, porque nos asusta. ¿Por qué? Porque resonamos interiormente. Cuando ustedes ven un partido de fútbol pues, entre España y Alemania, y España mete un gol, ¿usted qué siente? Alegría. Usted resuena interiormente. Si Alemania le empata, ¿usted qué siente? ¿O usted es alemán? Tristeza, rabia, ¡ey, el arquero! ¿No es cierto? Si hubiese estado Casillas ahí, no le metía un gol así. No sé, no me acuerdo qué. ¿No? Buenísimo. Entonces, esa es la vibración interior. El resonar interiormente, esa es la afectividad. Y todos tenemos resonancia interior. Los hombres distinto de las mujeres, pero los hombres también resonamos. Sino que los hombres nos inhibimos. Algunos podrán decir que los hombres más nos reprimimos o nos guardamos. Cuando ustedes, dos señoras, dos damas, dos niñas, se encuentran, se abrazan, se besan, y uno como varón dice, hace 2 meses que no se ven. No, hace 2 días que no se ven. Pero eso no es ni malo ni bueno, ese es un rasgo de la feminidad, porque las mujeres expresan así su afectividad. Los hombres somos más parcos, ¿no? Un ejemplo. Tengo una amiga, que en algún momento fue mi paciente, una chica católica, estaba con un muchacho 3, 4 meses y me dice, ¿sabes qué, Humberto? Le voy a terminar a este muchacho porque no, siento que no lo quiero y que la relación no va para más. ¿Listo? Se
pobre chico estaba de viaje, espera que llegue de viaje y apenas fue, le dice. Ella me llama, yo estaba en una comida, pero ya te llamo después porque estoy ocupadito. Entonces ya cuando hablo con ella me cuenta, con lujo de detalles, y me estuvo 40 minutos ahí hablando, que le dije así, él me dijo y reaccionó así, y se paró así. Y me cuenta en ese momento que ella antes que a mí, que me considera su amigo, había llamado a 4 amigas suyas, pero como era zona natal no había encontrado ninguna. Tan de mala sea, ¿no? Entonces me encuentra a mí, y listo, yo no tuve ningún problema en escucharla, pero el detalle, el contarme paso a paso. El muchacho que hace, como yo veo bastante en Facebook, porque ahí pongo mi propaganda, qué sé yo, veo que él entra y pone soltero. El sábado noche pone soltero. Y él no cuenta nada. Claro, él era el que tenía que hacer el duelo, él era el ofendido, él era el que estaba sufriendo. Él no le cuenta nada a nadie hasta el miércoles que va a su grupo juvenil. Así, esa es la diferencia entre una mujer y un hombre. Ella estaba tranquila, ella no tenía que hacer ningún duelo. Ella era la que había tomado la decisión, pero ella necesitaba expresar. Por eso yo le digo a los novios o a los esposos, ¿no? Cuando su mujer viene y les comienza a contar y les comienza a hablar, el hombre que dice, sí, amorcito, vas a hacer esto y esto y esto. Vas a hacer 1, 2, 3. No. Es que la esposa, la novia, no necesita una respuesta. O sea, no necesita que el esposo, por lo menos en la primera media hora inicial, que es algunos con suerte 1 hora, no necesita que el hombre le dé una respuesta. Lo que la mujer necesita es un apoyo emocional. Que la acoja, que la abrace, que sienta que estoy contigo, vamos. ¿Cómo te sientes? Explícame, cuéntame. Somos muy distintos, pero no piensas, de nuevo con la misma vara. Porque somos distintos, no porque somos patanes o malos. ¿A usted no les ha pasado, a la dama no les ha pasado que ustedes se van a la peluquería toda la mañana y se hacen un peinado muy bonito, se arreglan todo, y van y dicen, mi amor, y el marido pasa y no le dice nada, ¿no? Mi amor, no es nada raro en mí, no. Pero no es porque nosotros seamos unos patanes, o malcriados, o maleducados, no. Sino que somos diferentes, somos distintos, no nos damos cuenta de eso. Ahora, algunos dirán, no, sí, porque mi esposo sí es muy detallista, bueno, lo felicito, muy bien. Estoy hablando de una cosa general. Pueden haber hombres detallistas, sí. Como pueden haber mujeres también que son más prácticas. Tengo una amiga también que ahora está casada, se acaba de casar, que el marido le hace la lonchera. La lonchera se saca en el fiambre, ¿no? Que va a comer. Y no es porque sea un saco largo, como decimos en el Perú, o sea, no es porque sea un bobo, no, sino que a él le nace cocinar. Y ella tiene otra función, o sea, imagínense, entonces somos diferentes. Entonces, miren, eso es la afectividad. Ya pusimos los ejemplos. Por otro lado, la afectividad es capacidad de amar, capacidad de querer, capacidad de donarse. Todos somos afectivos, todos tenemos afectividad. Ya hablé de las diferentes afectividades. Sin embargo, antes de entrar al tema de la herida afectiva, la inmadurez afectiva es un factor predisponente para la depresión, para el ataque en pánico, la ansiedad generalizada, como yo le dije. Hoy en día existen distintos problemas psicológicos en nosotros mismos en nuestra sociedad actual, ¿no? Y el problema de esto es que muchas veces el hombre huye de esos problemas, evade la realidad, y ahí es cuando nos enfermamos. Porque si yo tengo un duelo que elaborar porque me echaron del trabajo, porque le falté respeto a mi jefe, tengo que enfrentar ese problema. Pero como no lo enfrento, entonces me enfermo más, ¿no? Existe entonces una distorsión de nuestra afectividad, según el otro libro que vamos a ver en la segunda conferencia, que se llama Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, que no nos dejan madurar, avanzar, crecer y ser felices. Esa distorsión afectiva se llama o son las heridas afectivas. Entonces ahora vamos a hablar de qué son las heridas afectivas. La herida afectiva viene del griego traumatus, traumatizar, o sea, significa trauma. En la terminología griega era causar una herida física o psicológica. Y en el libro Reconciliación de la Historia Personal, entonces nosotros definimos herida como un choque o un golpe en la afectividad de la persona.
un abuso sexual, un abuso emocional, una ruptura sentimental. A las niñas les pasa mucho, ¿no? Que ya saben que tienen que terminar con él, ya terminaron 5 veces, ya le terminaron una vez, pero no se convencen hasta que el famoso Facebook les da un argumento fundamental: la foto con el otro. La foto con el otro, y viene a consulta deprimidas, o llaman o escriben por WhatsApp: doctor, me siento muy mal, lo vi con otra. Y eso es lo que finalmente hace que terminen una relación. Entonces ahí empieza la elaboración de duelo de esa ruptura sentimental. Entonces la herida afectiva es un choque o golpe en la afectividad de la persona que produce un daño duradero en todas sus dimensiones. Dicha herida o trauma aflige, duele y atormenta el ánimo o psique de la persona. En síntesis, cuando hablamos de herida afectiva, estamos hablando de un hecho o acontecimiento en la vida o historia de la persona que le produce dolor y sufrimiento. ¿Listo? Entonces, para definir y dar paso a las preguntas, la herida afectiva es ese choque o golpe en la afectividad, y hay distintos tipos, ¿no? O sea, la muerte de mi padre me causa una herida afectiva, sí, ¿no? Una ruptura sentimental, esta muchacha que dio la muerte de la mamá, ¿no? Una infidelidad, ¿no? Obviamente, y eso no es ser machista ni feminista, simplemente eso pasa y sucede. Obviamente una infidelidad para una mujer lo vivencia de una manera muy distinta que un hombre. Es que miren, el hombre por definición tiende a ser carnal y erótico, ¿no es cierto? Mientras que la mujer, inclusive por algo físico, ¿no es cierto?, tiene más unido lo afectivo con lo sexual. O sea, digo, normalmente, hablando, digamos, generalmente, ¿no? Entonces, la herida es algo que me duele y que me atormenta, y la herida podemos decir que es ese hecho o acontecimiento que me va a producir dolor, sufrimiento, ansiedad, y que si no vivo un proceso de reconciliación personal, voy a seguir sufriendo. Y por más que yo lo niegue, por más que me fume lo que me fume, por más que me tome lo que me tome, hay mucha gente que dice: ah, bueno, yo salgo de esta relación metiéndome con otra, pero ¿saben ustedes que un clavo saca otro clavo? Lo hunde más. Entonces, y yo veo en consulta, la chica lo compara, dice: no, este no es como fulanito. ¿Por qué? Porque no ha aceptado y porque no ha avanzado en ese duelo. Entonces hay que avanzar, hay que aceptar, y después también vamos a hablar de ese proceso de aceptación.